Quiero agradecer entonces a COFI por esta invitación y quiero comentarles brevemente que este proyecto, que consiste en el análisis del grado en que las carreras de ingeniería abordan el desarrollo y evaluación de las competencias genéricas de egreso, se realizó en la Argentina en el primer semestre del año 2020 y fue desarrollado, fue ejecutado por el Laboratorio MESEC y el Grupo de Investigación de Competencias en Ingeniería de la Universidad FASTA. Estas dos instituciones se aliaron en este, como en otros proyectos, para generar información que fuera de interés o de valor para toda la comunidad de la enseñanza en ingeniería en la Argentina. Por eso es el auspicio de CONFEDI, del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la Argentina, el par de ACOFI en nuestro país, que fue en alguna medida el promotor, dado que es el principal beneficiario de los resultados de este proyecto. El Grupo de Investigación de Competencia en Ingeniería de la Universidad FASTA tiene ya varios años de trabajo y de investigación en todo lo que hace al desarrollo y evaluación de las competencias en carreras de ingeniería. El laboratorio MESEC es un grupo de profesores, de docentes, de investigadores preocupados por la formación de ingenieros que trabajan con su sede en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, en Oberá, que trabaja, como digo, en experimentación, formación, capacitación de posgrado, de forma tal de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, de evaluación y aprendizaje en las carreras de ingeniería. Juntos, estos dos grupos humanos de, como digo, profesores de ingeniería, se abocan al desarrollo de este proyecto cuyos análisis y resultados vamos a ver hoy. Como marco de referencia, quiero en primer lugar referirme a las competencias genéricas de egreso del ingeniero argentino e iberoamericano. Allá por el año 2006, en la República Argentina, y sabiendo o con la convicción de que necesitáramos definir cuáles eran las competencias genéricas con las que un egresado de las facultades o de las carreras de ingeniería debía desempeñarse en el mercado profesional, llevamos adelante un trabajo conjunto donde participaron casi 80 facultades de ingeniería a través de sus especialistas en educación, profesores, psicopedagogos, licenciados en educación y obviamente ingenieros, y acordamos una síntesis de 10 competencias genéricas a las que debíamos aspirar como instituciones de ingeniería para desarrollar en nuestros egresados. Eso que se llamó síntesis de competencias genéricas del ingeniero argentino fue luego, en el año 2013, ratificado y adoptado por ACIBEI, por la Asociación Iberoamericana, como las competencias genéricas de egreso del ingeniero iberoamericano. Y es ahí entonces que esta misma síntesis de competencias, que en alguna medida actúan como faro en el proceso de enseñanza y aprendizaje y de formación de ingenieros en la Argentina, es válida también para toda la región latinoamericana, iberoamericana en general. De hecho, ACOFI fue una de las asociaciones suscriptoras de esta declaración que se llevó a cabo en Valparaíso. Estuvo Luis Alberto y estuvo la representación de ACOFI en esa reunión. A partir de ahí, entonces, tenemos en la Argentina esta síntesis de competencias, como digo, como una suerte de faro que nos ilumina el camino hacia dónde tenemos que avanzar en el desarrollo de competencias de cualquier ingeniero, cualquiera sea la especialidad. Esas competencias genéricas fueron incorporadas en la propuesta de estándares de segunda generación para la acreditación de carreras de ingeniería en la República Argentina, lo que se conoce como propuesta del Libro Rojo de CONFEDI. Esta propuesta que el CONFEDI, con el consenso de las 120 facultades de ingeniería del país, conformó, desarrolló, elaboró y elevó al Ministerio de Educación, incorpora entonces estas competencias genéricas en calidad de meta, en calidad de ejes que deben desarrollarse en el proceso formativo del ingeniero.
Por ende, a partir de la aprobación de estos estándares de acreditación de carreras, que les recuerdo que el proceso de acreditación de carreras de ingeniería es obligatorio para todas las carreras en la República Argentina, dado que son carreras consideradas de interés público o de impacto social, y por ende es obligatorio el proceso de acreditación para todas las carreras. Con ello, entonces, las carreras ahora, con estos nuevos estándares, deberán incorporar actividades que garanticen la enseñanza, la práctica y la evaluación de estas competencias genéricas y eventualmente ajustar sus planes de estudio vigentes para incorporar estas actividades tendientes al desarrollo de las competencias genéricas. Esto supone un cambio fundamental, trascendental, un punto de inflexión en lo que es el planteo del proceso formativo y de la elaboración de planes de estudio y estrategias de enseñanza, de práctica y de evaluación en la totalidad de las carreras de ingeniería de la República Argentina. Entonces, cuando ocurre esto, nos ponemos a pensar y nos ponemos a mirar y encontramos que algunas carreras ya abordan estas competencias genéricas de egreso en sus planes de estudio. El tema es que son algunas nada más y no se contaba con información compilada ni homogenizada de cuáles eran, cuánto trabajaban en este sentido o en qué grado abordaban estas competencias dentro de los planes de estudio. Teníamos entonces cuáles eran, teníamos identificadas y consensuadas y ahora en carácter de obligación cuáles son las competencias que debemos desarrollar en los estudiantes. Sin embargo, no teníamos un estado de situación, un diagnóstico de lo que pasaba en las unidades académicas y en cada una de las carreras en particular respecto del abordaje o el esfuerzo respecto de estas competencias. Si tuviéramos ese diagnóstico, decíamos, podríamos en cada unidad académica, en cada facultad de ingeniería, reflexionar sobre nuestra propia realidad y a su vez tomar conocimiento del resto, de la realidad del resto de las carreras, para poder compararse con alguna referencia a nivel país, a nivel nacional. A Confedi, a su vez, esto le permitiría definir planes de capacitación, incluso por redes de carreras. Así como en ACOFI hay capítulos o redes de carreras que reúnen a las distintas carreras de una misma especialidad, por ejemplo, la red de carreras de ingeniería de sistemas, o la red de carreras de ingeniería industrial, o la red de carreras de mecatrónica. Estas redes de carreras que trabajan en el seno de Confedi y que reúnen a los directores de estas carreras de todas las universidades del país, sería bueno para ellas tener este conocimiento detallado de cómo es la situación respecto a estas competencias genéricas para poder diseñar estrategias de capacitación acordes con esa demanda, con esa necesidad. Estrategias de capacitación que vayan a cubrir o a mejorar las debilidades que encontramos en este diagnóstico. Por ende, entonces, era necesario, era imprescindible, llevar adelante una investigación cualitativa, observacional, de tipo encuesta, que compilara la información a nivel nacional para poder conocer la realidad en lo que refiere al abordaje de las competencias genéricas. Esto es lo que dio lugar al proyecto Mapa de Competencias Genéricas de Argentina 2020, proyecto Mapa CGARG 2020, que es el que estábamos presentando en esta conferencia. El proyecto, como les decía, fue llevado adelante por el Grupo de Investigación en Competencias en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA y el equipo del Laboratorio MESEC, un equipo que reúne a destacados investigadores y profesores de ingeniería de la República Argentina, distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Tuvo el apoyo imprescindible, fundamental, de la Comisión de Enseñanza de Confedi. La Comisión de Enseñanza de Confedi, principal beneficiario de los resultados de este proyecto, fue la que facilitó el canal de comunicación con todos los secretarios académicos de todo el país para poder implementar este proyecto. Y fue el garante, en alguna medida, de poder llegar a todas las facultades del país para tener un diagnóstico lo más federal, lo más abarcativo posible en términos geográficos y en términos de diversidad de carreras.
El objetivo que nos propusimos con este proyecto fue conocer y compilar el grado en el que dentro de los espacios curriculares obligatorios, esto significa actividades curriculares que desarrollamos habitualmente en el marco de la carrera, nuestras carreras de ingeniería en la Argentina implementan mecanismos sistemáticos, no estamos hablando de acciones aisladas o esporádicas o eventuales, sino mecanismos sistemáticos para el desarrollo y evaluación de las competencias genéricas de egreso. Ese resultado, ese diagnóstico, es, como les decía, lo que llamamos el mapa de las competencias genéricas de la República Argentina. El proyecto tuvo entonces una etapa de definición del marco de referencia, luego la encuesta propiamente dicha, la compilación, el análisis de resultados y la elaboración del informe final, que es el que estamos compartiendo hoy aquí. El proyecto se implementó por medio de una encuesta en Google Forms que desarrollamos en forma conjunta, el grupo de investigación y del laboratorio MESEC. Los encuestados o los destinatarios de esta encuesta, es decir, quienes iban a completar esta encuesta, eran los secretarios académicos y directores de carreras de cada una de las facultades de ingeniería de la República Argentina. La consigna era que cada carrera pudiera indicar el grado con un número que iba de 1 a 5, de menor a mayor, en el que dentro de los espacios curriculares obligatorios, como decíamos, esta carrera implementa mecanismos sistemáticos para el desarrollo y evaluación de cada competencia genérica, de cada una de las 10 competencias genéricas que forman parte de la síntesis. El valor reportado que nos entrega este grado es una medida del abordaje sistemático de la competencia desde la carrera. Esto significa, representa el grado de abordaje sistemático de la competencia en la carrera. No significa el desarrollo de esa competencia en los estudiantes o graduados, ni su percepción al respecto. Esto significa que estamos hablando de un indicador de trabajo de la carrera y no de los resultados ni de la efectividad de la misma. Por ejemplo, una carrera puede trabajar sistemáticamente y con mucho énfasis en el desarrollo de una carrera, de una competencia, sin embargo, puede que la efectividad de ese trabajo y la percepción de los estudiantes o graduados respecto de la efectividad de ese trabajo sea diferente y sea mucho más baja o, por el contrario, mucho más alta. Acá lo que estamos midiendo entonces es trabajo, esfuerzo de parte de la carrera. Si la carrera considera esta competencia y si trabaja para el desarrollo de la misma, más allá de la efectividad de ella. Esta aclaración es importante porque esta es la lectura que tenemos que hacer cuando nos encontremos con los gráficos que Sandra nos va a presentar más adelante. Quiero repasar estas competencias genéricas de egreso que, como digo, son válidas para todos los ingenieros de Iberoamérica, inclusive para Colombia, y se dividen, son 10 competencias genéricas que se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, las competencias tecnológicas, que son las 5 primeras, identificadas con el número 1 al 5, que son identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería, gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería, utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería y contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y o innovaciones tecnológicas. Como ven, estas competencias comunes y genéricas para cualquier ingeniero, cualquiera sea su especialidad, sea en informática, sea en electrónica, sea en eléctrica, en energía o en agrimensura, son las competencias tecnológicas que se deben desarrollar o que aspiramos a desarrollar en cualquier ingeniero en Iberoamérica. Pero estas competencias tecnológicas por sí solas no alcanzan, es imprescindible complementarlas con lo que llamamos competencias sociales, políticas y actitudinales. Competencias que hacen más al ser profesional que al ser ingeniero. Y estas competencias, también llamadas competencias blandas o soft skills, son las que están numeradas o identificadas del 6 al 10 y son desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, comunicarse con efectividad,
actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando siempre el impacto económico, social y ambiental de su actividad, tanto en el contexto local como global. Aprender en forma continua y autónoma, la competencia 9, que si me preguntan me parece cada vez más importante, y de hecho esta situación de pandemia nos ha obligado a todos a reinventarnos y a exigirle a esta competencia capacidades para aprender en forma continua y autónoma. Y por último, la competencia número 10, que es actuar con espíritu emprendedor. Actuar con espíritu emprendedor, lo aclaro siempre, no es que pretendamos formar empresarios, o no exclusivamente eso, sino instalar en el egresado un espíritu de asumir riesgos, un espíritu de ir en búsqueda de nuevos proyectos con el riesgo que eso significa. Aprender a jugar con la incertidumbre, a emprender, es un objetivo o una meta que nos proponemos dentro de estas competencias sociales, políticas y actitudinales, que como ven son perfectamente válidas para cualquier profesión más allá de la ingeniería. Estas son entonces las 10 competencias que vamos a evaluar en qué grado se desarrollan desde el esfuerzo de nuestras unidades académicas en la República Argentina. Por último, quiero comentarles el concepto de terminal. Una terminal es un conjunto de carreras o familia de carreras que responden a una característica en particular. En la Argentina, en el marco de la autonomía que le caben a las universidades, cada facultad y cada universidad puede elegir el título que le va a dar a cada carrera, que va a entregar a través de cada carrera. Pero, así como puede elegir el título y tiene esa libertad para hacerlo, a la hora de la acreditación de las carreras es necesario una homogenización en términos conceptuales de una serie de títulos que tal vez son diferentes, pero que es necesario homogenizarlos bajo el concepto de terminal para poder acreditar todas esas carreras con el mismo estándar. Así, por ejemplo, el título de ingeniero ambiental o ingeniero en medio ambiente o ingeniero en gestión ambiental se reúnen bajo la terminal de ingeniería ambiental. Ingeniero en informática, ingeniero de software, ingeniero en sistemas de información, son distintos títulos válidos, aprobados y oficiales en la República Argentina que responden a la terminal de ingeniería de sistemas de información o informática. De esta forma, estas 26 terminales son las que para cada una tenemos un estándar de acreditación y cualquier carrera de ingeniería en la Argentina debe someterse entonces a un proceso de acreditación en base a estos estándares, a los estándares propios de su terminal, más allá del título particular que otorgue cada carrera en cada facultad. Hasta aquí entonces la introducción, como para que tengan idea del contexto en el que esto se desarrolla y la motivación que nos lleva a trabajar en este proyecto. Le voy a pasar la palabra entonces a mi colega, Sandra Daniela Cirimelo, para que ella nos cuente respecto de los resultados del proyecto propiamente dicho. Adelante, gracias, Roberto. Gracias. Como mencionó Roberto en la introducción, estas 26 terminales con las que nosotros en principio íbamos a trabajar acreditan cada una con su estándar, pero bajo dentro de esos estándares tenemos las 10 competencias genéricas para todos, ¿no? Por eso son genéricas. Por lo tanto, ese era nuestro objetivo de trabajo. Basándonos, como dijo Roberto, en el análisis de esta nueva generación de estándares denominada en la Argentina Libro Rojo, es que pensamos en este proyecto que inició en diciembre del 2019, mucho antes de saber que íbamos a estar en aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia ocasionada por el COVID. Así que teníamos algunos plazos inicialmente que tuvimos que extender porque las universidades de nuestro país, como casi todas las actividades, se vieron postergadas en un principio hasta que la virtualidad realmente hizo el reemplazo de la presencialidad en todos los aspectos, no solamente áulico, sino también en lo referido a la gestión. Así que los plazos que en principio estaban pensados para concluir nuestro proyecto en el mes de mayo, los extendimos un poquito
y concluimos el proyecto a mediados de julio del 2020. En la Argentina hay 120 unidades académicas o facultades que dictan carreras de ingeniería, distribuidas las respuestas a todas, la encuesta, digamos, a todas estas facultades, recibimos respuestas de 74 unidades académicas que representan 55 universidades. Obtuvimos un número con el cual estamos muy satisfechos, considerando además esta situación de la no presencialidad, donde la gestión tuvo que reinventarse y atacar otras problemáticas que usualmente no tienen. Y asimismo recibimos respuestas de 187 carreras, contamos en la Argentina con unas 400 carreras de ingeniería, de, como dijo Roberto, 26 terminales, recibimos respuestas de 24 terminales, y para los números que vamos a mostrar, dado que utilizamos una escala de respuesta ordinal de 1 a 5, verán que utilizamos la mediana como indicador de la tendencia central de estos datos que obtuvimos en relación al trabajo que los gestores de las carreras entienden que desarrollan las mismas para llevar a cabo actividades sistemáticas de práctica, desarrollo y evaluación de estas competencias genéricas. Lo que vamos a ver a continuación son los resultados del proyecto en forma gráfica. Previamente vamos a mostrar, en este gráfico podemos observar, según el tamaño de cada uno de estos rectángulos, es la cantidad de respuestas de esa terminal que obtuvimos. Es posible que no estén pudiendo leer el nombre de las terminales, pero les digo que las terminales con las que mayor cantidad de respuestas contamos fueron sistemas de información, ingeniería industrial, ingeniería electrónica, alimentos, que no casualmente son las que mayor cantidad de carreras de ingeniería tenemos y alumnos tenemos en la Argentina. Mientras que algunas terminales tuvieron pocas respuestas, por ejemplo, telecomunicaciones solamente 2, automotriz 1, petróleo 1, naval 1, esos son los rectángulos que pueden ver más chiquitos. Ahora, esos números no significa quizás que esas terminales trabajaron poco para esta encuesta, sino que en algunos casos representan la totalidad de la oferta de esa carrera en la República Argentina. Sin embargo, bueno, para establecer cómo la carrera trabaja, como vamos a ver a continuación, no tenemos el gráfico armado porque quizás en una globalidad para la terminal no resulta significativo, entonces presentamos directamente los resultados. Para explicar un poco, dijo Roberto que, si querés pasar Roberto a la próxima, pero quería comentar que, como Roberto manifestó, nosotros hicimos un formulario en Google Forms donde preguntábamos acerca del grado de abordaje de cada competencia para poder estandarizar de alguna manera y que cada uno que respondiera lo hiciera con una base de conocimiento similar. En ese formulario desagregábamos cada competencia en un conjunto de capacidades, que fueron algunas de las capacidades que Confevi justamente desglosó cuando identificó estas 10 competencias genéricas. De esa forma intentamos estandarizar un poco esta respuesta, que por supuesto es una respuesta que tiene un grado de subjetividad, ¿no?, de quien responde acerca de la carrera, pero suponemos que quien responde es esa persona que tiene el conocimiento de su carrera. Como digo, lo que está marcado en azul es la mediana. No voy a relatar, está a la vista el índice de respuestas, en este caso para cada terminal, de las que tuvimos por lo menos 3 respuestas, eso es lo que estamos mostrando en estos gráficos radiales, pero seguramente puede observarse cómo, recuerden que las primeras 5 son las competencias tecnológicas, las últimas 5 son las competencias blandas o que denominamos sociales, políticas y actitudinales,
Y algunas carreras, quizás incluso con el perfil habitual que esas carreras tienen, muestran una tendencia a veces hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Por lo menos en la Argentina la ingeniería ambiental es una ingeniería que tiene un componente quizás más social que técnico, y las competencias sociales en apariencia están más trabajadas que las técnicas, mientras que en otras se observa que el aspecto técnico está fuertemente trabajado. Por ejemplo, la ingeniería electricista o en energía eléctrica, que corresponden a la misma terminal. La ingeniería en agrimensura es una terminal que muestra un alto grado de desarrollo de las sociales, políticas y actitudinales, pero también alto, en orden de 4 para la mediana, en las técnicas también. Entonces, este gráfico radial permitiría a cada terminal, por ende quizás a cada red y a Confevi, ver en qué punto para esa terminal quizás habría que profundizar el trabajo que se está haciendo para lograr el desarrollo mayor de algunas competencias o de algún bloque de competencias, ¿no? Recién Roberto nombró la importancia que la competencia C9 tiene cuando nos encontramos con situaciones tan inesperadas como estas. La posibilidad del aprendizaje autónomo realmente es algo que todos hemos visto que es necesario desarrollar en nuestros estudiantes y, por supuesto, en nuestros graduados. Podemos ver en la siguiente diapositiva otro conjunto de carreras. Seguimos también, recuerden que tenemos 26 terminales, 24 obtuvieron respuestas, pero solo estamos mostrando gráficamente los que obtuvieron más de 3 respuestas, y en azul la mediana. Quizás pueden ya ir observando cómo hay una tendencia que la competencia 10 es una competencia que todos reportan un grado de trabajo bajo. Recuerden que la 10 es la competencia de actuar con espíritu emprendedor, que, bueno, todas las carreras en definitiva terminan reportando, y lo vamos a ver en la conclusión final, un grado de trabajo que se nota en el gráfico claramente que se hunde un poquito respecto del valor de la mediana de las demás. El grado que nosotros suponemos que puede ser un grado medio, 3, digamos que aceptable para el trabajo sobre esa competencia, recordando que cuando uno habla del desarrollo de competencias, está hablando de un grado de desarrollo, un estadio de desarrollo acorde a un graduado, ¿no? No tiene por qué ser esa competencia desarrollada en un grado final, cuando sabemos que un joven profesional todavía va a seguir desarrollándose en áreas técnicas, pero sería interesante que la universidad le brinde un grado de desarrollo de competencias blandas alto, y en algunas carreras hacen una autorreflexión. Por ejemplo, podemos ver mecánica, cómo expresa que las competencias blandas, excepto la C9 justamente, están desarrolladas en un grado que es cercano a 2, ¿no? Ni siquiera 3. Lo mismo está ocurriendo con ingeniería química. Luego hicimos otro análisis que ya en vez de mirar para cada terminal, miramos para cada competencia en el total de las terminales. Aquí también podemos ver entonces la información mirada de otra manera, y fíjense cómo estas 5, que son las competencias técnicas, observamos un grado de desarrollo alto, sobre todo en la 1 y en la 2, menor en la 3 y en la 5. En la 3 es la gestión de proyectos, quizás, no sé cómo es la realidad colombiana, pero en este área, pero muchas veces en Argentina se habla de la falta de actividades de gestión en el transcurso de la carrera, y entonces ahí está bastante puesto de manifiesto cómo los gestores, al reflexionar sobre el trabajo en un área, bueno, reconocen que ese trabajo quizás es menor que en lo que tiene que ver con las competencias 1 y 2, que es justamente la resolución de problemas a los que un ingeniero, sobre los cuales un ingeniero tiene que trabajar, o en general trabaja, cuando estamos hablando aquí, por supuesto, de un estudiante, ¿no? Al que lo enfrentamos con problemas o proyectos que muchas veces desearíamos que fueran un poco más
relacionados con el mundo profesional, pero bueno, las carreras de todos modos reportan que sobre estas experiencias profesionales que pueden ofrecer en el área técnica, el desarrollo es bastante alto. Vamos a ver ahora cómo en cambio en las competencias sociales, políticas y actitudinales, las soft skills, se nota que esas medianas se retraen un poquito, más cercanas al centro, y aunque hay algunas carreras que podemos ver que tienen un desarrollo elevado de las competencias sociales, estas medianas están un poquito más cercanas al centro en muchas de las carreras. Sin embargo, es altamente gratificante ver cómo la competencia del aprendizaje autónomo, las carreras, esto fue previo, por supuesto, el estudio a la pandemia, parte se desarrolló sobre ese final, como les mostré, del primer semestre. Bueno, el aprendizaje autónomo es una de las competencias que está más desarrollada desde las actividades que las carreras realizan en nuestro país. Como dijo Roberto, nosotros hicimos hace un tiempo un trabajo respecto de la percepción que tenían los egresados del desarrollo de estas competencias, pero en este caso no estamos analizando eso, sino la mirada es desde las propias carreras, ¿no? Es una, si se quiere, una autoevaluación del trabajo que las carreras hacen. Luego, entonces, lo que podemos ver en estos gráficos lo vamos a mostrar ahora sintéticamente de manera analítica. Podemos ver que respecto de las competencias globales, digamos, mirando esto globalmente, todas las competencias tienen un grado de desarrollo entre 3 y 4. Esto, por supuesto, viene a reafirmar lo que nosotros, por lo menos humildemente, creemos en nuestro país, y es que desde antes que las competencias sean ley, nuestros ingenieros de todas maneras son competentes, digamos, se desarrollan de manera competente en el medio profesional. Por lo tanto, de alguna manera, se realizan actividades orientadas al desarrollo de estas competencias en nuestras carreras. A veces eso no está suficientemente reflexionado ni descrito de forma explícita, pero este trabajo lo que pretendió hacer es eso, poner quizás de manifiesto y empezar a que nosotros como gestores de las carreras empecemos a reflexionar sobre qué actividades ya hacemos y sobre qué aspectos tenemos que quizás profundizar en específico, y también poder mirar nuestra carrera en función de las otras carreras de la misma terminal. Vemos que algunas competencias de manera global tuvieron un grado de desarrollo más bajo. La competencia gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería, como decía, quizás la gestión de proyectos es un área no suficientemente trabajada en las carreras, y contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y o innovaciones tecnológicas. A veces, hablando con otros gestores, quizás desde el aula uno no ve de manera simple el trabajo que puede hacer para contribuir a esta generación de desarrollos tecnológicos, y por eso este número quizás es más bajo que en la que tiene que ver con resolver problemas, por ejemplo. La comunicación efectiva es una competencia que también de un número un poco más bajo que el resto. Bueno, esto es algo que no sé si en Colombia les pasa, pero en general hay como un tema con la comunicación, ¿no? Lo vemos incluso con lo que nos cuesta que ahora en esta pandemia nuestros alumnos enciendan la cámara o hablen en el chat o nos hablen por el micrófono. Bueno, un poco esta es un área que hay que fortalecer, y ya se vio claramente en los gráficos que el trabajo del espíritu emprendedor por ahí no está suficientemente sembrado en nuestros alumnos. Y la más baja de esas bajas justamente es esta C10. Luego, mirando los bloques de competencias, si miramos las tecnológicas, un poco, bueno, ya lo dije en los gráficos, la que más baja da de esas 5 tecnológicas es la de contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos, mientras que la
las más altas, concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería, y muy interesante, y creo que realmente refleja la realidad, la utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería son las dos más altas entre las tecnológicas. En tercer lugar, identificar, formular y resolver problemas. Creo que quizás esto también tiene que ver con que en la mayoría de las carreras se trabaja desde las ciencias básicas en la resolución de problemas de ingeniería, ¿no? Eso es por lo menos lo que se percibe en los gestores. En las sociales, políticas y actitudinales vimos ya que la más baja es la C10, la más alta el aprendizaje autónomo, y también entre las altas con un valor alto para la mediana, en un 60 casi por ciento de las terminales, actuar con ética, responsabilidad, compromiso social. Bueno, esta nos dio una alegría, digamos, encontrar este resultado, porque es algo que uno siempre reclama a nuestros profesionales, ¿no? El cuidado del impacto, la responsabilidad social en el ejercicio de la profesión, no solamente mirando el espacio propio, sino mirando al mundo. En este momento, además, es una competencia que también hay que rescatar, como seguramente las 10, ¿no? Pero las últimas 5, las sociales, políticas y actitudinales, es un desafío para nuestras carreras de ingeniería hacerlas crecer y trabajarlas más, y aprender entre todos cómo trabajarlas, ¿no? Porque quizás se trabajan más las técnicas porque es como hemos sido formados. Por último, pasamos a la última, Roberto. Esto ya lo dije recién, hay un equilibrio en el desarrollo quizás entre sí de las técnicas, entre sí de las blandas, pero hay un grado superior de desarrollo de las técnicas sobre las blandas. Para nosotros este proyecto fue muy interesante, fue inédito en nuestro país, este estudio que creemos que sirve de diagnóstico para ver cómo estamos frente a estos nuevos estándares de acreditación, cuando estas competencias tengan que ser desarrolladas y vayamos a ser evaluados en función ya no de contenidos y cantidad de horas, sino al logro de estas competencias en nuestros estudiantes. Así que para nosotros fue muy importante este proyecto, y creemos que como estas competencias, estas 10 competencias genéricas ya han sido adoptadas por ACIBEI, pueden ser también un proyecto replicado a nivel latinoamericano, pensando quizás, ya que no todos los países tienen nuestras mismas terminales, pero podemos pensar, por ejemplo, en un desarrollo trabajando en familias de carreras según el estándar del Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias del Mercosur, conocido como Arcusur. Creemos que esa podría ser una forma en la cual este proyecto podría replicarse en otros países de la región. Por último, el agradecimiento a la Comisión de Enseñanza de Confedi. Como explicó Roberto, la Comisión de Enseñanza de Confedi es una de las comisiones del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina, que primero nos dio el auspicio y luego colaboró para poder llegar con esta encuesta a las 120 unidades académicas de la Argentina que dictan carreras de ingeniería, a Roberto Sotomayor, que fue quien nos colaboró muchísimo en el desarrollo del formulario que ya les comentamos, y a Mónica Pascual, que también es integrante del grupo de competencias en ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, porque colaboró en la elaboración de los gráficos y nos ayudó con su rigurosidad estadística a traer estas conclusiones a ustedes, con la tranquilidad de que los datos que estamos trayendo son verídicos y son útiles también para representar las respuestas que las carreras nos dieron. Agradecemos, como ya dijo también, por supuesto, a COFI por esta oportunidad, por este espacio para mostrar lo que hacemos. Esperamos ahora sus preguntas si las tuvieran, y cualquier consulta también en ese mail que ahí tienen. Nos gustaría contar con su opinión o con algún intercambio. Muchísimas gracias
de parte de Roberto y mía.